días, ¿cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy es uno de los días más felices de mi vida. Sí, exactamente. El día de hoy estamos ahorita en el aeropuerto de Los Ángeles porque se llegó el día por fin tan esperado después de tantos meses de planeación, de tantos meses de espera. Se llegó el momento en el que vamos a viajar a Japón. Entonces en este video, chavos, les vamos a platicar cómo va a ser nuestra experiencia con esta aerolínea Singapore Airlines, volando por 15 horas más o menos. Luego en el otro video nos dijeron, exageran con el título así de sobrevivimos a un vuelo de 15 horas, pero se llama sobrevivencia. A lo mejor también porque no hemos tomado como que muchos vuelos tan largos, pero este en definitiva va a ser el vuelo más largo de toda nuestra vida. Y de los tres, porque Mati lo más que ha volado son 9 horas, que fue cuando fuimos a Argentina, pero fueron 9 horas de noche. Se durmió literal 8 horas y media, entonces ni siquiera sintió él ese vuelo, pero ahora son 15, así que no va a dormir 15 horas. Entonces pues vamos a ver cómo nos va. Ya ahí llevamos actividades, películas, para colorear, para leer y para todo. Entonces acompáñenos viendo este video cómo vamos a sobrevivir, sí le vamos a llamar sobrevivir a este vuelo de 15 horas volando desde el aeropuerto de Los Ángeles hacia un viaje de ensueño, Japón. Entonces no se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, y pues les vamos a contar cómo es que llegamos aquí al aeropuerto de Los Ángeles. Bueno, y también por qué, porque sí, es que estamos volando desde aquí. Obviamente este viaje, como les dije en un principio, se planeó con mucho tiempo de anticipación, entonces por ahí Damián estuvo monitoreando los vuelos desde donde salía más barato, y pues el vuelo más barato que encontró fue saliendo desde aquí, desde Los Ángeles. Por eso es que vamos a volar desde aquí. Aquí les voy a dejar el precio de cuánto nos costó más o menos. Entonces es un precio muy barato para salir de aquí de Los Ángeles, porque también hay otras opciones saliendo desde México, pero pues esas son obviamente más caras. El vuelo más accesible y directo que está es por Aeroméxico, que es directo de la Ciudad de México hacia Tokio, hacia Narita. Pero pues en esta ocasión sí nos salía más barato volar desde Los Ángeles. Incluso salía más barato aún así le sumáramos lo del vuelo hasta Los Ángeles o hasta Tijuana y así. Entonces por eso es que decidimos hacerlo, y pues lo que hicimos nosotros es venirnos desde antes. Uno también porque sí teníamos oportunidad y queríamos visitar unos amigos, y otra para que no nos pasara lo del vuelo de París. Que aunque muchos de ustedes en el video pasado nos dijeron que cómo nos atrevíamos así y todo, pero pues era la misma aerolínea, entonces no, y aparte que no podíamos irnos antes. Acabamos de llegar 2 días antes a la casa, teníamos que deshacer maletas, volver a hacer maletas, lo pusimos muy junto con otro viaje, entonces pues no se podía. Sí, exactamente. Pero pues bueno, ese ya pasó, pero el chiste es que ahorita sí nos venimos con muchos días de anticipación, porque nos venimos desde el día viernes y nuestro vuelo es en lunes, pero nosotros volamos Bajío, Tijuana, y en Tijuana nuestros amigos nos recogieron y ya nos fuimos por ahí a Rosarito a probar que los choros y que no sé qué. Nos quedamos una noche en Rosarito, después nos fuimos al calorón de Mexicali a comer comida china. De Mexicali cruzamos a Calexico y ya nos trajeron hasta Los Ángeles. Sí, un punto importante es de que se me olvidó, la verdad se me olvidó sacar ese permiso del I-94. Y por ahí nos hicieron esperar un montón y aproximadamente 4 horas nos hicieron esperar por ese permiso. 5 Entonces, horas. chéquenlo muy bien para que a ustedes no les vaya a pasar eso y evítense todo este tipo de cosas. Obviamente se me olvidó así literalmente, entonces pues fue un error mío ahí, entonces para que no les pase. Es el tip número 1. Si van a cruzar por tierra, saquen ese permiso. El I-94. El I-94 y les cuesta $6 por persona. Entonces ese es el primer punto. Después llegamos a un hotel cerquita aquí cerca del aeropuerto. Ahí dormimos también una noche y pues para estar descansados, ¿no? Para ahorita 15 horas de vuelo, entonces pues hay que descansar una noche antes. Eso también es lo que les recomendamos para que no vayan a estar como cansados y luego cansarse todavía más en un vuelo. Entonces pues no se lo recomendamos mucho. Y pues entonces ese hotel lo reservamos con nuestra agencia de viajes. La verdad nos salió un poquito caro, siendo sinceros. Por ejemplo, tomar un vuelo a Tijuana, luego el cruce del shuttle de Tijuana hasta Los Ángeles y luego una noche en Los Ángeles y luego el hotel en Los Ángeles más las comidas y todo eso. Yo creo que definitivamente nos hubiera salido más barato volar de León a Los Ángeles, literalmente un día antes o unas horas antes o algo así. Bueno, y aparte también fue porque queríamos nosotros estar unos días acá con nuestros amigos que viven de este lado, entonces pues es parte de, ¿no? Sí, quisimos como aprovechar como el tiempo y así, pero la verdad aprovechar las vacaciones de Mati. Mati salió de la escuela y directito para el aeropuerto, casi. Yo creo que si a lo mejor ustedes tienen un plan de ir a Japón, obviamente consideren los vuelos, comprarlos con mucho tiempo de anticipación. Si tienen visa, obviamente les va a salir mucho más barato, pero si no, yo creo que un buen vuelo con Aeroméxico, llegamos. No es queja, no es nada de eso. Llegamos, por fin, estamos a salvo. Estamos a 1 hora y media antes de nuestro vuelo. Ahora sí llegamos con mucho tiempo de anticipación. 3 horas antes del vuelo. Exactamente. Ahí hubo un problema con la documentación porque yo pensé que ya podíamos entrar a la sala de abordar, pero no. Nos decía que por llevar un menor teníamos que pasar a los mostradores y teníamos que obtener nuestro pase de abordar físico. Entonces fuimos
venimos. Y pues obviamente también aquí en esta aerolínea son clases, la primera clase, la segunda clase y la clase turista, que es la de nosotros, la más barata obviamente para experimentar ahí, que algún día se nos ha de hacer volar en primera clase. Pero es que siempre le pensamos, o sea, decimos así de, por ejemplo, ahorita o pagamos primera clase o nos gastamos todo ese dinero allá y nos traemos una maleta de 20 kilos así, y preferimos eso. Exactamente, entonces eso fue lo que hicimos, seguimos todos los consejos de los muchachos que ya han ido antes a Japón y solamente traemos una maleta, un carrión de mano para los tres. Nuestro plan es comprar una maleta ya, de hecho cosas. Nomás traemos 3 cambios de ropa. Sí, de hecho comprar así de, no, y esa ropa la voy a lavar llegando, o sea, vamos a comprar algo de ropa allá y todo lo demás va a ser cosas de allá que nos vamos a traer para México. Sí, exactamente, entonces ahorita estamos ya a 1 hora de abordar, lo único que hemos hecho es eso, sacar el pase de abordar, documentar nuestra maleta para no llevarla cargando y pues ya, así ya nada más la Baby trae el objeto personal que es esta maleta y pues Mati también allá trae su objeto personal que es esa maleta. Yo también traigo mi maleta, la de los colguijes, la que todo mundo le chulea, donde quiera que vamos siempre le dice, órale, qué padre, es de donde has ido, y él así de sí, y trae ahí orgullosamente la bandera de México en grandote. Entonces sí, ahí está. Entonces ahorita ya estamos a 1 hora, tenemos que buscar la puerta número 150, ahí son como luego. 500 puertas aquí yo creo, porque el aeropuerto de Los Ángeles está súper gigantesco. Sí, está muy grande. Ya no nos vuelve a pasar tampoco lo de Nueva York, que estaba también bien gigante. Por eso nos venimos con 3 horitas de anticipación, para que no haya falla. Chavos, algo importante, si ustedes tienen que hacer, lo pueden hacer cuando lleguen, pero hemos visto que es mejor hacerlo desde antes. Pues, ¿qué es? Sacar un código QR, porque ese código QR se los van a pedir en migración, parecido a lo que se hace en Colombia como el CheckMig. Aquí les vamos a dejar el link para que ustedes lo saquen directamente ahí, llenan todos sus datos, le piden pasaporte, les piden datos generales de dónde se van a quedar y todo ese show. Y al final de cuentas, ahí pueden agregar a quién va con ustedes. Por ejemplo, yo estoy como titular y Adriana va conmigo y Matías va conmigo. Pues ya listo, ya nada más les genera un QR y ese QR lo tienen que mostrar en migración ya cuando lleguen. No tiene ningún costo, nada más es hacer como el trámite. Lo pueden hacer llegando allá, pero pues para que no tengan ahí como que, ay, llenar los datos y así, pues mejor de una vez. Ahí está. Algo importante también en todos los viajes internacionales, siempre nos preguntan que cómo le hacemos para tener datos, para tener internet y todo eso. Y es importante que lo vean con anticipación para que al momento de su llegada, desde el primer momento, tengan sus datos y todo ilimitado. Y es contratar una eSIM. Nosotros contratamos de Holafly, siempre es la empresa con la que hemos contratado cada que salimos a otro país. Así que se los súper recomendamos. Les vamos a dejar, ya saben, un link para que puedan ir ahí a comprar su eSIM si es que van a viajar al extranjero. Sí, y ese link incluye un descuentillo por ahí, así los ayudamos a ustedes y ya nos ayudan también a nosotros por ahí. Es bien fácil, la verdad, nada más es casi picarle a un QR, seguir las instrucciones, activarlo y listo. Entonces, la verdad ya no sé, uno no se preocupa porque el chip físico y que sabe qué, y que se nos van a perder y todo. Desde que conocimos ese servicio, dijimos, ya, nos enamoramos, listo. Y aparte que la verdad siempre el internet nos ha funcionado súper bien en donde quiera que andamos, es rápido, ilimitado, así que sin problema. Y pues algo también súper importante, de verdad, que no deben de echar en saco roto, es viajar con seguro. No vayan al extranjero si no tienen un seguro, porque no sabemos qué pueda pasar. Ojalá y nunca pase nada, toquen madera de que nunca les pase nada, pero es mejor ir asegurados. Ya saben que nosotros utilizamos IATI Seguros, es el seguro que les recomendamos. También igual les vamos a dejar un link ahí de descuento para que ustedes puedan ir y cotizar su seguro. Este seguro ustedes lo pueden personalizar. Si van a hacer un viaje de aventura, si solo es un viaje así como relajado, cualquier tipo de viaje, ahí lo pueden cotizar. La verdad es que no sale muy caro y pues sinceramente les sale más barato eso que enfermarse o que les pase algo en el extranjero. Sí, exactamente. Entonces la verdad está muy barato porque yo también pensaba que era súper caro y pues no. También les vamos a dejar aquí un código de descuento para que lo usen y pues les salga un poquitillo por ahí más barato. Entonces estamos a punto ya casi de llegar. Es la 1:20 y la hora de abordaje es a la 1:35. A 15 minutos ya de subirnos al avión. Estamos muy nerviosos. Vamos a pasar tantas horas. Estamos muy nerviosos, la verdad, y emocionados. No sé, emocionados y nerviosos a la vez. Pero a ver cómo nos arreglamos. Y ya si quieren, como si se aburren, pueden descargar Netflix. Parecen películas para descargarlas las que tú quieras. Ah, sí. En todos los vuelos que tú quieras. Exactamente. Dale. Entonces pues ahí está. Que de hecho también se nos olvidó la almohadita, baby. La almohadita. Del cuellito, la del cuellito. Pero nos dan una almohadita, así que o sea, pues con esa la vamos a armar. Con eso la vamos a armar. Sí, lo podemos armar. Chavos, algo importante, obviamente primero abordan los muchachos, los de primera clase y los de premier y todos esos que pagaron mucho para poder irse en esos asientos súper increíbles que ojalá y algún día Dios nos permita ir en uno de esos grupos. Algo importante es de que no traemos maleta, nada más traemos una y obviamente la documentamos, entonces pues eso también está chido porque la tarifa que pagamos nos incluye 2 maletas documentadas para cada uno de 23 kilos, entonces imagínense. Esas de regreso sí las vamos a ocupar.
De ida no, pero de regreso sí. Entonces imagínense nada más. Entonces pues no traemos nada. La verdad es un plan muy chido que vamos viajando así como ligerito para que nada más traigan ahí sus cosas de esas de cuando uno se cepilla los dientes, su skincare y todas esas cosas que uno hace en los vuelos internacionales de muy largos. Entonces ahorita estamos a punto de abordar. Es la 1:41 y empezaron a abordar los primeros muchachos, los de business class y los de first class. A nosotros nos tocó el grupo número 4 y pues vámonos. La pilota de hasta allá. Sí. Su madre, sí, cierto. Ahí está. Grupo 4, económico, perdón. Chavos, aquí estamos abordando por 3 filas. Ahí está, 3 filas del grupo número 4. La verdad, el abordaje está siendo súper increíblemente rápido porque es como pasar por unas puertitas, esas de las del aeropuerto, que nada más pone uno el código QR del pase de abordar y listo. Y pues listo, no era el QR, nada más era poner que, o sea, que pusieras tu cara, ¿verdad? Que pusieras tu cara ahí, ya lo tienen todo identificado. Y pues llegó el pasillo que todos queremos pasar, ¿verdad que sí, Mati? Este es el pasillo que sí te gusta o no. Dile, a mí me gustan mucho de esos. Chavos, y pues vean, en la clase económica podemos tomar unos audifonitos y obviamente vamos a tomar unos y unos para Matías, porque esto sí salvan la vida a cualquiera. Entonces estamos a punto de abordar. Vean nada más esto. Es un avión súper gigantesco. ¡Wow! ¡Bien padre! Sí, es bien padre. Aquí les piden el número de asiento para poderlos orientar. Estamos pasando por el medio. Vamos a pasar por la clase esta. Vean, la primera clase. Dios mío. Ojalá y algún día podamos estar disfrutando de estos momentos, estar sentados aquí. Pero mientras vamos a experimentar clase turista. Vean esto, ¿no? Estos asientos son los que se hacen cama, son los primeritos. Ahí está, vean, hasta le están ofreciendo un juguito y todo eso. Pero bueno, vamos acá a los de nosotros que empiezan del asiento 31 hacia atrás. Vean, el asiento 31 es como un tipo AM Plus, que está así como muy chido. Que de hecho, un tip, vean, el asiento número 31 tienen muchísimo espacio aquí de salidas de emergencia, por si alguno no sé, lo puede pagar o algo. Ahí está. Ustedes están viviendo en carne propia nuestro abordaje, ¿verdad, baby? Sí. Literalmente vamos a pasar por todos los asientos. Si ustedes pudieran sentir nuestra emoción, no, muy chido. Es más, no voy a cortar el video hasta que lleguemos a nuestro asiento. Este es el asiento número 32. Pues acá están los baratos. Los de clase económica pasan con la 41, 42, 43. Ahí está. Son como espacios del vuelo de Aeroméxico. A nosotros nos tocó hasta el número 60. De hecho, también esta es una muy buena opción. Vean, 48, que nada más son 2. Y esta también es otra opción muy chida, la 49, el asiento número 49, porque tiene mucho espacio en salida de emergencia. Y de este lado también mucho espacio. Nos tocó hasta la 60, casi hasta el final del avión. Ahí está. Y pueden ver los compartimentos, pues son los mismos, los tradicionales. Puede caber una maleta de equipaje de mano ahí sin problema. Estamos avanzando, corté un poquito y a esta altura son los números 54, 55. Vamos avanzando un poquito más. Son los asientos 57. Literal, 60, casi nos tocó hasta atrás. Nos tocaron estos dos asientos de aquí y este de aquí. Pues ahí está, 60. Llegando aquí al asiento, la almohadita esta, que de hecho la almohadita está más chida, sí, y cobijita. Ahí está, cobijita y almohadita. Y también tiene aquí en el asiento estas cositas que se pueden mover así, ponerle en la cabecinski. Ahí está. Chavos, también nos acaba de ocurrir algo con suerte. El muchacho que está ahí nos va a cambiar el asiento. ¿A que sí, baby? Nos va a cambiar el asiento. Eso está bien. Porque Sí, está muy chido. sobre todo por él, para que fuera más cómodo. Exactamente, sí. La verdad, los asientos se sienten comoditos, ¿no? Sí, se sienten un poquito más comoditos que los Volaris. Que bueno, obviamente sí va. Entonces, para pasar 15 horas, pues está muy chido. Y pues ya saben, tenemos aquí la pantallita que yo creo que va a estar casi todo en inglés. Entonces, esperemos que las películas tengan subtítulos o algo, pero sí tenemos aquí entretenimiento. Por acá dice Mati que tenemos un Nintendo Switch. Tenemos aquí para cargar, para poner los audífonos, para colgar. Eso también está padre porque tiene para poner el vasito aquí. Acá tenemos la mesita. ¿Y la Creo que comodidad está bien. qué tal? Pues se siente bien. Te digo que obviamente no se siente como primera clase, como business class. Está bien. ¿Y se reclina o no se reclina? Yo creo que sí. A ver, vamos a hacer la prueba, a ver si se reclina ahí. Sí. ¿Se reclina Sí, poquito o mucho? No mucho. Lo siento yo que mucho. Entonces, ahí está listo, preparados para 15 horas. No se traigan ni sus audífonos, solamente su cargador, ¿verdad? Cargador de su teléfono y listo. Chavos, acaba de llegar la muchacha y vean. Pero ahí está. ve, los audífonos de niños están bien bonitos. Los vamos a cambiar por estos, entonces estos no. Sí, están bien padrísimos. Esto es algo que le dan a los niños, vean, una libretita. ¿Tiene lapicito ahí? ¿Sí, verdad? Sí. A ver. Tiene lapicito. Oh, sí, tiene una plumita. Sí, tiene una plumita. Así se van a ver las páginas. Oh, Ay, está bien bonita, está mira. bien padrísima, Para pegar. Para que vayas escribiendo. Hora Sí. número 1, ya me aburrí. Chavos, algo muy chido, vean. La mesita trae ahí espejito ahí para que no tengan que ir al baño o algo así rápido. Para cuando te Gusto cultural. maquillas, cuando vas llegando, ¿no? ¿Sí, O verdad? algo. Acá lo que acabo de ver es que en la pantallita esta del Nintendo Switch aparece la hora local y la hora de Tokio. No aparecen videojuegos. Sí, también aparecen ahí videojuegos. Nos vamos a estar mortificando porque ahorita son las 6:01 de la mañana. Pues quién sabe a qué hora vamos a dormir ni nada, no sé, el jet lag.
pues después de casi 9,000 kilómetros de distancia, siendo las casi 2 de la mañana en Los Ángeles, salimos a las 2 de la tarde, llegamos a las 2 de la mañana. Por fin hemos llegado. este muchacho es un guerrero porque aguantó. Y solo durmió que como 2 horas. Como ¿no? 2 horas. Y como a las 5 de la tarde. Sí, exactamente. O Después buenas de noches. comer. Y se acostó, se durmió casi como 2 horas. Está bien porque tenemos que aguantar a dormirnos como unas 3, 4 horas. Yo creo que nos tenemos que dormir. Hay que cenar primero. Yo quiero dormir nada más. Chavos, y pues así estamos bajando. Y déjenme decirles que las muchachas, las sobrecargos de aquí son exageradamente amables. Así, se los juro que Matías estaba haciendo el baño y hasta la muchacha le habló así a los de acá de adelante para ver si no había un baño solo. Pero se los juro que el servicio está definitivamente increíble. Asientos de poquito más adelante. Estos son los asientos que son así como más chidos. Y pues el sueño de todos nosotros una vez en la vida ir en un asiento de estos de 100,000 pesos, ¿verdad, baby? Pero te digo que es lo que pienso. Y si esos 100,000 mejor no los gastamos allá. Bueno, sí, también. Ya llegando aquí dices, bueno, no estuvo tan mal. Así. Nah. Es como ir de Ciudad de México a Mazatlán en camión. Sí. Pero entonces está súper chido. Chavos, y pues nuestra hora de despegue fue a las 2:25 de la tarde. Se supone que estaba programado a las 2 en punto. Sí, pero salimos como 2:25 más o menos. Y pues ya casi luego de que ya llegó a los 10,000 pies, ya cuando avisa el piloto, tripulación 10,000 pies. Pero en japonés y en Pero, inglés. ajá. Ya cuando llegamos a esa altura, empezaron a repartir unos pequeños snacks que eran unas bolsitas que traen como una mezcla de garbanzo con chícharo, una mezcla salada de semillas, algo así. Pues durante este vuelo tuvimos la oportunidad de tener Wi-Fi. Sin embargo, sí dice ahí que solamente es para personas que están en clase Premier o que están en la business class o aquellos que se hayan registrado en la aerolínea previamente, obviamente. Te da acceso al internet durante todo el vuelo, pero solamente funciona para mensajes de WhatsApp. Correos también, y pueden mandar un correo. Te llegan correos, te puedes enviar correos y Facebook funciona muy lento, pero sí funciona. Sí, entonces les recomendamos que de verdad hagan una cuenta. Si van a volar en esta aerolínea, hagan una Pero cuenta. háganla antes. Sí, exactamente. Porque yo la quise hacer en el momento y no se pudo. No se pudo. Entonces nada más le meten ahí su número de asiento y listo, les da esa red Wi-Fi que así sirve, saca de un apuro. Chavos, y pues déjenme decirles que también el baño es mucho más grande que un baño normal de Volaris. Está más chido, está más amplio, entonces ahí uno se siente así como que va para un lado, para el otro. Y de hecho hay hasta cepillito de dientes, hay vasitos para enjuague bucal, hay champucito, hay todo muy chido. Y tiene muchos espejos, así me sentía como de repente en la casa de los espejos ahí. Pero el baño sí está muy amplio. De hecho, Matías fue como unas 5 veces. Paso. Y pues vean, aquí ya llegamos al letrerito este. Después de tantas horas. Está bien chido. Chavos, ya nos habíamos bajado para acá y habíamos visto en videos de que ya no podíamos subir, pero encontramos una solución. Aquí a la vueltecita hay un elevador. Nada más le pican al número 4 y ya, otra vez lo sube por si se les olvidó ahí la foto. Ahí está, vean. Esa es la solución que encontramos. Porque ahí no dejaban pasar. Y de hecho, pues bajando hay otro letrero también por aquí. Es el mismo de la princesita, el Yoshi y el Lomito. Y pues ya pasamos migración y pues vean, vamos a enseñarles aquí. Ahí está. Y el sellito de Japón. Y pues ya ahora sí salimos de migración y aquí estaba la maleta. De hecho ya yo creo que tenía como una hora ahí la maleta esperándonos. Y pues nada más traemos una. Ahora sí, duramos como que una 45 hora. minutos porque llegamos 6:30, son 7:18. Sí, hay que tener un código QR por persona. Yo nada más traía el mío y me faltó llenar el de la Babies y el de Matías. De hecho ya nomás sí venía yo a Japón. Chavos, y pues ya salimos por fin. Son las 7:23 hora local de Tokio. Una hora para salir. Ay, casi. sí. Vamos a contarles un poquito más de cómo fue este vuelo. Algo importante que muchas veces luego uno se pregunta de qué pasa si me quedo sin batería en celular o en tablet o en dispositivo electrónico que traiga. No se preocupen porque en todos esos vuelos siempre tienen una conexión debajo de su asiento para que ustedes puedan conectar ya sea su celular o cualquier aparato electrónico y no se queden sin batería durante su vuelo. Chavos, y aproximadamente como a las 3:30 de la tarde nos dieron la comida, nos dieron 2 opciones de comida. Las 2 opciones eran o pollo
pollo o pescado y pues son las únicas opciones que les dan. Si ustedes quisieran algo en específico porque son veganos, vegetarianos o algo diferente, pueden solicitarlo. Sin embargo, pues obviamente esto tiene un costo extra y lo tienen que solicitar con anticipación. Sí, de todos modos ahí en su clave de reservación lo pueden hacer. Incluso esas personas que pidieron otra comida extraña o otra comida extra, pues se la sirven antes. Sí. Entonces esa es una ventaja, van a comer antes y van a tener su menú personalizado. Algo padre también es que antes de servirte la comida pasaron con unas toallitas calientitas. Yo al principio pensé que eran toallitas frías de esas que te pones luego en el cuello así como para refrescarte, pero no. Sí. Eran calientitas porque son para limpiarse las manos, para poder comer con las manos limpias. De hecho no sabíamos para qué eran y pues ya nos fijamos ahí en los demás y pues ya así de qué hacen los demás. A donde fueres haz lo que vieres, pues ya los vimos que era para las manos y pues nosotros nos limpiamos las manos con esas. Exactamente. Y pues déjenme decirles que la verdad me sorprendió porque la comida estaba rica. La verdad, sinceramente, a mí generalmente la comida de los vuelos no me gusta mucho. La como porque si no, no como nada. Y en este caso, la de este vuelo, la verdad sí me gustó. La comida estaba rica. Hubo por ahí una carne que tenía un condimento muy fuerte hasta la parte de abajo. O sea, le puedes comer como de arriba, estaba súper rica, pero si le rascabas hacia abajo, el condimento sí estaba como muy fuerte, pero estaba muy, muy rica. Sí, estaba bien suavecita y todo ese show. De hecho, Matías agarró por ahí pescado y también le gustó mucho. Incluso también ahí había un postre y también lo chido es de que los cubiertos son de metal, no es así como de plástico. Los de plástico o de madera, que sí, luego siente uno raro comer con esos. Sí, entonces definitivamente la comida de este vuelo sí está muy, muy buena. Algo que me sorprendió también fue la parte del postre porque nos dieron heladito de chocolate que fue del Häagen-Dazs. Ese helado está bien rico, así que en cuanto vimos Mati y yo bien emocionados así de ¡ay, helado de chocolate! Y pues aproximadamente a las 7:27, estamos hablando siempre del horario de Los Ángeles, porque luego ya cuando llegamos acá ya es bien difícil convertir, así que 15 horas más. Ya pasaron 24 horas porque ya casi es miércoles y salimos en lunes. Nos robaron 2 días, por favor. Entonces a esa hora, a las 7:27, empezaron a servir agua o jugo, pero ya después vimos que lo ofrecían como constantemente, cada 20, cada media hora, exactamente. Así. Entonces pues pasaban las muchachas con charolita con agua así por si alguien quería. Y eso está padre porque sí estábamos como que de repente, sobre todo que tengo un niño que es bien sediento cada rato y yo creo que estaba como en un restaurante porque levantaba la mano así. También otra cosa importante es de que en el medio del avión había unos snacks y esos snacks, no sé, yo creo que eran como premium porque había Doritos, había rufles, había barritas energéticas, había plátanos, había sándwiches, o sea, estaba muy, muy completo, la verdad. Entonces, pues si les da hambre entre comidas, también van a poder agarrar ahí algo sin problema. Y pues aproximadamente como a las 11:35 de la noche, hora de Los Ángeles, empezaron a servir la cena. Lo que nos llamó la atención es que primero se acercaron a las personas que traíamos niños y fueron a los primeros que les sirvieron. De hecho, nos dio la charola. Yo ya la había agarrado para mí y me dijo, no, es para el niño. Y yo, pero sí, a esa hora les sirven a ellos. Ya que terminan de servirle a los niños, empiezan con todos los demás. La verdad sí fue un poquito tarde, pero pensando en la hora de aquí de Japón, pues era como la comida más o menos. Entonces, pues estuvo bien. Sí, exactamente. Eso fue más o menos como unas 2 horas y media antes de aterrizar. Y pues ya aterrizamos y por ahí aterrizamos así como que la turbulencia y que sabe qué, sí estuvo ahí como medio raro. Yo hasta pensé que se iba a voltear el avión. Ay, no. Pero bueno, ya llegamos aquí. Después pasó todo lo de migración y todo ese show. Y pues ahorita ya estamos por tomar nuestro autobús hacia Narita. Entonces esperemos que si alguna vez viajan en este tipo de aerolínea, pues por ahí tomen esos datos, que la verdad está muy barata. El inconveniente pues es, ya saben, de ir a Los Ángeles y todo ese show. Entonces pues ahí para que lo tomen en cuenta. Chavos, entonces pues muchas gracias por ver este video. Los queremos un chingo y namaste. Los queremos ver viajar. Esperemos de verdad que les haya gustado este video, que les sirva como dato por si ustedes tienen un vuelo como este, que no fue de 15 horas, fue de menos. Piloto le pisó. Pero pues sí fue un vuelo algo pesadito. La verdad, Mati fue un guerrero. No ha dormido. Estuvo bien tranquilo, nomás durmió como 2 horas. Pero eso también es bueno porque ahorita vamos a dormir. Ahorita ya es de noche aquí, entonces vamos a dormir. Vamos a tratar de que no nos pegue tanto lo del jet lag y pues para disfrutar estos días. Así que espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí. Entonces, muchas gracias. Ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye.